Hace justo un mes hicimos un repaso del mercado en el canal y el mensaje entonces era bastante claro. Muchos titulares hablando de caídas, mucho ruido y mucho miedo. Pero cuando mirábamos los datos de verdad, la realidad era otra. Los índices estaban prácticamente en máximos. Así que aquella sensación de crash que transmitían algunos medios no terminaba de encajar con lo que estaba pasando realmente. Pero claro, ¿qué nos iba a decir que en apenas 2 semanas después íbamos a tener un conflicto bélico de verdad sobre la mesa? Y no por un simple titular, ni por una simple corrección normal, ni por una tontería de mercado. Ahora tenemos una guerra, tenemos tensión geopolítica real, tenemos a Estados Unidos presionando y tenemos a Europa intentando no escalar más el conflicto. Y tenemos a los mercados intentando descontar todo a la vez. Así que si antes había miedo, ahora todavía más. Y la pregunta es, ¿ese miedo está justificado? ¿O otra vez más los titulares van por un lado y los datos por otro? Así que hoy vamos a hacer lo mismo que en el vídeo anterior. Menos ruido, más mercado y más datos. ¡Vamos allá! Y antes de meternos en los gráficos, vale la pena situarnos muy rápido, porque esta vez sí que hay un detonante claro. Y el detonante no ha sido una valoración cara, ni un dato de inflación puntual, ni un rumor de tipos. Ha sido un conflicto bélico y no hace falta entrar demasiado en detalles porque todos ya lo habéis visto en las noticias. Y cuando aparece una guerra en una zona sensible del mapa, el mercado reacciona. Y no porque sepa exactamente lo que va a pasar, sino porque odia una cosa por encima de las demás, la incertidumbre. Y si además afecta a una zona clave para la energía, pues todavía más. Ahora bien, seguimos con un matiz importante. Que haya guerra no significa que automáticamente el mercado esté descontando un colapso. Puede significar miedo, volatilidad, puede significar movimientos bruscos, pero no necesariamente un crash. Así que ahora sí, vamos a ver qué están diciendo los gráficos. Y vamos a empezar por algo muy concreto, el petróleo, porque aquí es donde mejor se ha visto lo que ha pasado estas semanas. ¿Qué podríamos ver? Que antes del conflicto de Rusia con Ucrania, pues llegó el Brent, pensar que esto es precio por barril, llegó el Brent pues a un máximo de $135 ese barril. Después de desescalar o enfriarse ese conflicto, bajó la cotización. Incluso hemos visto pues, que de cotas cercanas a $95 el barril fue cayendo hasta los últimos días. Y ahora estaríamos viendo el gráfico en velas semanales. Significa que cada barrita de estas es el comportamiento mínimo, máximo y cuando entra y cuando sale de esa semana. Si ampliamos a días, pues podremos ver con un poquito más de exactitud el movimiento, pues en este caso de este activo o del petróleo. Y como comparábamos, ahora con un día, pues se nos queda la imagen más pequeña, veíamos que la cotización del Brent, pues de 96 iba cayendo a 92, iba cayendo a 86, iba cayendo a 81, hasta que marcó unos mínimos. En abril del año pasado en torno a $58 el barril, 59, y aquí podemos ver otro mínimo a finales del año pasado, del 2025. Pero ni cortos ni perezosos, el pasado 28 de febrero, en fin de semana viernes, empezaron los bombardeos, y ya lo veis, del viernes 27 al siguiente lunes ya vemos una escalada. Con lo que de un cierre de semana a la otra ya subió un 13% y en esta cota histórica o en ese picotazo que llegó a los $120 el barril, que llegó a subir casi nada más y nada menos que un 70%. Y ahora podría añadir mis dibujitos, volvemos a ver las semanales para ver un poquito más con gráficas cómo realmente parece que se estaba descomprimiendo, este precio estaba cayendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ha salido disparado. Volvemos a ampliar a un día y que vemos, pues exactamente, ¿no? Pues a veces las noticias o esta guerra, que esto sí que es una guerra en toda regla, pues ha hecho que por esa incertidumbre, que si Hormuz se cierra o no se cierra, todo de que la producción del petróleo mundial es un 20%, pues empiezan a especular y se ponen nerviosos. Con lo que podemos ver un primero picotazo que no ha perdonado a nadie, que subió un 60, casi un 70%, y luego vemos que quien entró por FOMO, sin método, quien entró aquí arriba, pues ahora estaría acumulando unas pérdidas de un 14 o un 15, pero no lo sabemos. Si se complica, pues está claro que el Brent volverá a subir, y si se relaja y se calma este conflicto, pues caerá. Porque aquí el mercado no está reaccionando a un dato, está reaccionando a un escenario y algo que no sabe cómo va a evolucionar. Y esto tiene consecuencias, porque el petróleo no es un activo cualquiera, afecta a muchísimas cosas. A la inflación, a los costes de transporte, a los costes industriales y en general a la economía real. Por eso estos movimientos generan tanto nerviosismo. Ahora mismo ha corregido desde máximos, pero siguen niveles elevados y esto el mercado lo está teniendo muy en cuenta. Ahora bien, ¿cómo está afectando esto al resto del mercado? Porque una cosa es el petróleo y otra muy distinta la renta variable global. Y ahora vemos en pantalla el Dow Jones, el principal índice de las empresas manufactureras de Estados Unidos. Estamos poniendo velas mensuales, significa que hay mucha información compacta. Y lo que podemos ver aquí es que desde el año 87 hacia ahora, donde nací yo, 38 añitos para 39, ¿qué vemos en esta tendencia? Una tendencia ascendente. ¿Podemos ampliar la visión? ¿Qué veremos en estos meses? Pues aquí nos acordaremos del COVID, aquí del conflicto de la guerra de Rusia con Ucrania, aquí de los aranceles, y aquí podríamos ver este conflicto con Irán.
A priori con este tamaño, pues parece, porque esto justo se ha iniciado, que no es tan catastrófico como igual los titulares lo pintan, pero esto tampoco lo podemos saber porque aún no tenemos la bolita ni la varita mágica. Ampliando la visión a una semana, sí que nos damos cuenta pues que lo que parecía en un mes que había sido una leve caída, pues aquí ya llevamos 1, 2 y 3 semanas que ha caído o perforado bastante. Y luego, para ir más finos, pues nos podríamos ir a velas diarias para ver el comportamiento de cada día. En este sentido nos quedamos en velas semanales y aquí podríamos poner pues mis indicadores. Normalmente los mercados, cuando rompen tramos de máximos, como los máximos pre-COVID, al cabo de un tiempo, 1 año, 2, 3, buscan conflictos, buscan guerras, buscan, iba a decir, excusas para normalmente retroceder con mucha rapidez. Normalmente las subidas son lentas y los retrocesos o caídas son muy rápidos para descolocar y asustar normalmente a las personas, y esta psicología humana que no está muy preparada pues hacen que consoliden pérdidas o que vayan detrás del precio y lo hagan mal. Sin liarme, lo que os quiero decir que normalmente se consolidan los anteriores máximos antes de volver a tener una senda ascendente. En este caso concreto, viendo este Dow Jones, pues podíamos ver los máximos del conflicto Rusia con Ucrania, cómo también los superó, cómo con excusas o no de estos aranceles, con mucha volatilidad porque vemos el vástago, es decir, no estuvo ni una semana, en medio de una semana cayó, picoteó y volvió a subir, los consolidó y hemos vuelto a subir. Aquí que podríamos ver que volvimos a superar estos máximos preconflicto de aranceles, por decirlo de una manera. Y aquí veíamos que parece que en este caso concreto el Dow Jones quería consolidarlos. No los ha consolidado, no lo daríamos por válido. Con lo que para mí aún hay papeletas, se escale o se desescale más este conflicto, que tengamos que llegar a estas cotas. Podríamos seguir ahora con el Nasdaq, con ese índice de tecnológicas. En este sentido es diferente, pero muy similar. Dicho esto, de la misma manera que veíamos que el Dow Jones de su cota máxima o máximos históricos había llegado a acumular unas pérdidas del 8% y ahora estaríamos en un -6, pues este índice más volátil o no, pues de las cotas máximas a los mínimos, pues igual lo ha superado un poco y todo, casi un 8,5, y ahora estaríamos en esta foto concreto martes por la mañana, pues a un -5%. Si hubiera venido una crisis, un crash o algo que realmente ya se descuenta, pues pasaría como aquí, realmente ya estaríamos por aquí abajo y no aguantando un poco el tipo, como quiero entrever o como yo creo que lo estoy viendo, aquí arriba. Y ahora seguimos con el SP500 directamente en velas semanales. Lo hacemos un poquito más pequeñito, dibujar que esté muy guarro, pero se repite. COVID, supera COVID, consolida COVID. Insistir que esto no es 1 más 1 son 2, pero que aproximadamente y estadísticamente nos ayuda. Conflicto Rusia con Ucrania, superamos, consolidamos. Aranceles, subimos, y en este caso pues no me lo creo. Igual que el Dow Jones estaba cerquita a consolidar, yo creo que les faltará excusas o se complicará este evento un poco más. ¿Para qué? Pues para que de las cotas máximas históricas que había hecho, pues retroceda. Estamos hablando de un 12%, insisto, no se desmorona el mercado, pero sí para que tenga un crecimiento sano y consolide los máximos anteriores. Con lo que de cotas máximas hemos tenido una caída puntual, en este caso muy inferior a Dow Jones o Nasdaq, que están más concentrados, ya sea manufactureras o tecnológicas. Aquí SP500, un índice mucho más amplio, con lo que pues vemos caídas puntuales de casi el 6, ahora lo tendríamos en apenas un 3,5 de máximos y veremos cómo sigue evolucionando. Es decir, esto no es un desplome, es una corrección normal. El mercado respirando, aunque tengamos ese conflicto, por supuesto. Y de hecho, o como acabamos de ver, este tipo de movimientos ocurre varias veces al año o en diferentes ocasiones. Quizá uno de los problemas que vivimos muy pegados a las pantallas y cualquier caída parece el fin del mundo. Y eso sí, podemos seguir con otro detalle interesante. Podemos poner esto en velas diarias, quito todos los dibujos y lo hago más pequeñito. Lo que sí que podríamos ver que normalmente cuando hay mínimos y máximos crecientes tiene fortalezas, una tendencia ascendente. Aquí está claro que nos cogió del revés o no, pero cayó drásticamente. Aquí podemos ver otra vez esa fortaleza, máximos y mínimos decrecientes, y que vemos, pues podemos ver y confirmar claramente que desde finales del 2025, o sea por el techo de deuda, o sea por las políticas de Trump, o sea porque ya olían este conflicto bélico, que ya ha dejado de hacer máximos y mínimos crecientes para hacer un rango, es decir, que están en una misma cota, en un cajón, se dan con la cabeza y pisan en los pies, y en este caso negativamente ha perdido fortaleza, porque en este cajón, insisto, que lo superamos, entramos dentro de las finales de noviembre, se respetó a mediados de diciembre, se respetó a principios de febrero, finalmente por culpa o incendiado por este conflicto ha perforado. Con lo que muy probablemente esta estructura, que insisto, en velas mensuales o semanales, la tendencia la vemos clara, aquí sí que puede ser pues que vengan turbulencias o que ahora está haciendo un pullback pues a esta zona que había sido un suelo, ahora se da con la cabeza. ¿Para qué? Para que después, con esto que habíamos visto, sí que se incrementen las caídas y consolide los máximos anteriores.
Es decir, que una cosa no quita la otra, que estemos en crisis, en crisis, que se vayan los mercados a cero, a que estén presentando un patrón de agotamiento y que veamos que tienen excusas para retroceder, son dos cosas o dos extremos diferentes. Y que no hay nada escrito, esto puede abrir distintos escenarios, desde una fase más lateral que realmente no rompa el cajón y se mantenga arriba, hasta una caída más puntual para confirmar como ha pasado en otras ocasiones. Lo vimos en el COVID, en el conflicto Rusia con Ucrania, con los aranceles. Fases donde el mercado necesita parar y ajustar y consolidar antes de seguir. Ahora bien, esto es importante entenderlo. Para la mayoría de inversores esto no cambia la estrategia, porque si tú estás invirtiendo a largo plazo, sigues aportando. En subidas, en caídas y en lateral, porque el objetivo no es acertar el momento exacto, sino estar el máximo tiempo posible en el mercado. Ahora bien, también otro perfil de inversor más activo y más cafetero, gente que le gusta seguir mucho más el mercado de cerca y que intenta aprovechar ciertos movimientos. Y aquí tengo que ser muy claro, esto no es fácil, requiere tiempo, conocimientos y muchas veces implica asumir más riesgo, porque nadie tiene la bolita o la varita mágica. Y de hecho, para que lo entendáis con un ejemplo real, pues yo esta semana he hecho una pequeña operación con el Brent, con una posición que no llegaba a los 1.000 euros y no era para hacerme rico, sino como una forma de protegerme ante la subida del petróleo. He entrado, ha subido y en este caso concreto, pues he salido con una ganancia, falta descontar comisiones, de 137 euros, lo que sería un 14%. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que si llenar el depósito ahora me cuesta 20 euros más, pues con esta operación tengo cubiertas varias semanas de sobrecoste. Y este es el enfoque importante. No se trata de especular sin sentido, sino de entender el contexto y si quieres aprovecharlo, con cabeza. Pero ojo, ojito, que esto tampoco es para todo el mundo. La mayoría de personas van a estar mejor con una estrategia más pasiva. Y cuando aparecen tensiones geopolíticas, mucha gente piensa automáticamente en lo mismo: activo, refugio, oro, plata, protección. Pero aquí hay un matiz también muy importante, y no es que siempre funciona como la gente espera. Si miramos el oro, pues el oro sigue en cotas históricas, pero lejos de esos máximos de 5.600 dólares la onza. ¿Qué os quiero decir? Que alguien que entrara por FOMO, pues actualmente estaría acumulando unas pérdidas de un 10%. Mucho o poco, pero estaría con pérdidas. Y muchas personas dirán, uy, hay guerra, refugio. Pues justamente, como decía mi abuelo, que en paz descanse, el dinero es goloso y cobarde. Entonces podíamos ver que justo el conflicto el 28 de febrero empezó el lunes con un pequeño repunte, pero luego el dinero lo que busca es liquidez. No sabe si va a haber otras oportunidades de compra porque ha caído mucho el mercado y podrá comprar mejor. No sabe si se acaba el mundo, entonces tú no quieres oro, lo que quieres es liquidez para gastarte y lo poder gastar en comida. Por lo tanto, todo esto es muy relativo, que todo el mundo lo tenga en cuenta. Y normalmente cuando pase este episodio, pues quizás sí que vuelve a rebotar. Cuando hay pánico extremo, normalmente todo cae, porque todo el mundo vende. Y aquí podríamos ver, pues de que dices, no, soy muy listo, viene la guerra, va a subir el oro, pues más de lo mismo, no estás palmando el 10 de máximos, pero casi un 7. Y lo mismo lo podríamos replicar a otros activos como la plata. La plata se exaltó mucho, estuvo muy volátil, pues de cotas máximas, aquí sí que estás palmando casi un 33%. Y si miramos concretamente, ¿no?, con estas fechas del conflicto, día 28 nos ponemos aquí, amaneció el lunes con un pequeño picotazo, pero desde entonces, pues insisto, también estarías cayendo, perdiendo un 15%. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque en teoría, con más incertidumbre, estos activos deberían volar, y la respuesta es sencilla. En momentos de tensión real, el dinero muchas veces no busca rentabilidad, busca liquidez y busca efectivo, porque no sabe lo que puede pasar, porque quiere estar preparado y porque pueden aparecer otras oportunidades. Y esto es algo que muchas veces se pasa por algo, porque no todo el dinero corre a refugios, parte del dinero sale del mercado. Y eso explica por qué en este caso no estamos viendo un movimiento explosivo del oro a la plata. Ahora bien, no significa que puedan hacerlo bien más adelante, pero a corto plazo el comportamiento no siempre es tan evidente como parece. Podríamos complementar con otros índices, hemos hablado del tridente americano, podríamos hablar por ejemplo del ACWI, que sería todo este mundo desarrollado más emergentes. ¿Qué vemos y dejamos de ver? Pues aquí me da curiosidad. Por ejemplo, cuando hicimos el último repaso del mercado, estamos en cotas súper históricas y ahora estamos un poquito por debajo. Pero ahora con velas semanales, pues tampoco podemos ver ni que sean los aranceles ni que sea una supercrisis. Ha retrocedido, el mercado supongo que está evaluando y en función de cómo vaya pasando los acontecimientos, pues recuperaremos o perforaremos más. Por otro lado también podíamos ver los emergentes que tenían mucha fuerza y han subido mucho. Normalmente son empresas o países más débiles y cuando viene un cataclismo son los que más retroceden. Aquí, por ejemplo, puntualmente ha llegado a caer casi un 15% cuando el tridente americano había temblado, pero no tanto. Y ahora desde entonces pues estaríamos en un retroceso de casi un 11%. Y si nos vamos a acciones individuales, pues ahí vemos todavía más volatilidad, movimientos más bruscos y más dispersión según los sectores.
Pues Microsoft, desde que lo vimos el último día, pues de las cotas históricas, que hizo un doble techo muy bien marcado, pues estuvo acumulando pérdidas puntuales del 30, pero es que ahora no ha caído más, pero tampoco ha recuperado. Estaríamos palmando un 27, y nadie duda, ¿no?, en el largo plazo de este canal ascendente. O podríamos hablar de Netflix, que Netflix también, desde máximos históricos, se pegó una castaña pues bastante suculenta. Aquí en este sentido, pues no ha ido tan orientado en la guerra, sino que compraban o no compraban. Llegó a caer un 42% y después pues ha tenido un movimiento de reversión o pues del 27 casi el 30, pero esto ya entiendo que estaríamos hablando pues de una pequeña parte de la cartera o alguien que tiene una cartera diseñada y que tiene que ir con mucho más ojo, más paciencia y dedicar mucho más tiempo, o alguien pues que está haciendo trading o quiere aprovechar estos movimientos, pero esto ya es otra película. Y muchas personas ya lo saben, que si te vas a acciones individuales, ahí vemos todavía más volatilidad, movimientos más bruscos y más dispersión según sectores. Pero claro, para hacer todo esto, tanto si inviertes a largo plazo como si quieres hacer alguna operación más puntual, necesitas una herramienta, un broker. Y en mi caso uno de los que utilizo es Freedom24, que además patrocina este vídeo. Y me gusta sobre todo por esto. Porque desde una única pantalla puedo verlo todo. Mis posiciones, en euros, en dólares, todas mis acciones, mis bonos, ETFs, y cuando el mercado se mueve rápido, esto es muy práctico. Y además tienen el apartado que comprar, donde suben ideas y reseñas de inversión cada semana, así como una selección de bonos, acciones y ETFs. Y aquí puedes encontrar índices como el S&P500, el MSCI World, hasta cosas más específicas, como ETFs de renta fija, monetarios, incluso sectoriales de dividendos o apalancados. Y esto es justo lo que comentábamos antes, no solo invertir a largo plazo, sino entender también el contexto y, si quieres, poder actuar. Y recordaros que tiene una promoción de bienvenida con la que podéis conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta $800 cada una. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1000 euros ya puedes acceder a la promoción. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora vamos al otro lado del mercado, la renta fija. Porque aquí sí que siguen pasando cosas interesantes. Si miramos los bonos vemos una señal bastante clara. Bonos alemanes a 10 años. Vemos que están en las cotas máximas. Ampliamos la visión. Pensar que son 10 años, no 30. ¿Y qué podíamos ver? Pues que hemos llegado a alcanzar las cotas máximas de los últimos años, incluso superando las de finales del 2023. Podemos entender que Europa tiene poca productividad, tenemos un conflicto bélico, se pone las manos en la cabeza. Seguimos con los bonos alemanes a 30 años. Cotas de incertidumbre superiores a finales del 2023, superiores a finales del 2025. Y estamos, pues, incluso por las mismas cotas de incertidumbre de finales de este 2025, principio del 26. Sí que es verdad que antes de escalar el conflicto parece que esta tensión e incertidumbre se estaba relajando, pero de momento no podemos decir nada. Y ahora vamos con la otra cara de la moneda, en este caso bonos a 10 años americanos, que a diferencia de los alemanes sí que vemos que está por menos cotas de riesgo, no acumulan tanta incertidumbre, menos riesgo que finales del 2023, que quizá los americanos sí lo que tenían más peliagudo, más inferior que el 2024, que también cara vengo, cara me voy, y ahora sí que veíamos que se estaban relajando y este conflicto lo ha vuelto a exaltar, pero a valores relativos mejor que Alemania. Incluso si nos vamos a los bonos de 30 años, pues nos daremos cuenta que incluso los fantasmas del 2023 estaban más lejos, los del 2025 también, y aquí parece pues, que nos estábamos replegando. Con este conflicto se ha vuelto a exaltar, pero en positivo parece que no estamos superando ni las cotas de finales del 2025, con lo que, insisto, a valores relativos parece que está un poco más tranquilo Estados Unidos que Europa. Y nos despedimos con un bono español a 4 años, que es una inversión más o menos razonable si tienes un poquito de planificación financiera para un saldo que no va ni a renta variable ni necesitas en el corto, que estuvimos viendo, defendiendo, ¿no?, que estos fantasmas en el más corto plazo, a medida que se ha ido tranquilizando todo, nos han pagado menos rentabilidad. Vimos que ventana a 4 años de un bono español que te pague un 3, más o menos para cubrir el IPC histórico, estaba bien, son oportunidades efímeras, pero que nos damos cuenta, señoras y señores, que cualquier persona que, insisto, tenga un poco de planificación, pues ahora en este medio plazo hemos pasado a 4 años, hablando de España, de pagar un 2,30 a casi un 2,70, con lo que puede ser que haya otra emisión o alguna empresa o algún IBON pues que pueda cerrar por encima del 3% y a un relativo corto plazo. Sobre las políticas de tipos, pues parece que no hay sorpresas, y en este caso Estados Unidos no descuenta nada, no van a mover ficha. Y pensar que hoy que se publica el vídeo, justamente ha hablado Estados Unidos, día 18 a las 7, igual se publica el vídeo un poquito antes y en principio no van a mover ficha, y luego el jueves, que ya será mañana publicación del vídeo, hablará Europa, que en principio tampoco parece que tienen intención de cambiar. Lo que sí que ha cambiado es el Euribor, que todo y no cambiar las políticas monetarias, como hay más riesgo y más incertidumbre, ha hecho que saliera un poco disparado. Y de tenerlo en una horquilla del 2,10, 2,20, pues podíamos ver como el día 16 ha tocado nada más y nada menos que el 2,54%.
¿Y esto a quién afectará? Sobre todo a la gente que tenga, bueno, sobre todo afecta, al final todos estos conflictos y crisis afecta a todos los particulares, que nos comemos el marrón. Te comes la inflación o la subida del Bren, te comes la subida de intereses, te iba a decir de hipoteca variable que te sube, y si la tienes fija no. Lo que pasa que habrá que ir pasito a pasito para que los bancos pues vean esto como una turbulencia esporádica y no suban sus tarifas de fijo. Pero en principio, insisto, como el Banco Central Europeo no va a mover ficha, pues yo creo que tendremos un poco de cancha para esas hipotecas económicas. Así que tenemos una situación bastante clara. La renta variable corrige un poco, las materias primas se mueven con mucha fuerza y la renta fija tampoco transmite una tranquilidad total. Pero tampoco es un mercado en pánico, pero tampoco es un mercado relajado. Y si miramos los datos macro, pues la sensación es la misma. Podríamos ver el cierre del cuarto trimestre del PIB de Alemania del año pasado, donde fue positivo. En este caso, pues más tranquilidad porque salimos del escenario de recesión técnica, porque recordamos que el cierre del tercero fue cero, pero ahora como es positivo, volvemos a poner el contador a cero. Podríamos ver cómo la inflación de la zona euro pues relativamente está controlada, no estamos por encima del 2%, en todo caso por debajo. Pero en cambio, si cruzamos el charco y hablamos de Estados Unidos, es un poco diferente. Podríamos ver este espectacular cierre del tercer trimestre del año pasado. Podríamos ver en la lectura preliminar de mediados de febrero cómo el incremento de este cuarto trimestre había perdido fuelle, y en esta cuarta lectura, aún preliminar, pues confirmamos que estaría perdiendo potencia. Siguiendo con el desempleo, no estarían muy bollantes, vemos este dato del 4,6, el peor que fue en diciembre, vemos que parece que lo mejoraba y ahora volvería a empeorar. La siguiente previsión la tenemos de aquí unos 15 días en abril, veremos cómo va ese empleo americano. Y una de cal y otra de arena, vemos que tampoco tienen el IPC al 2%, pero a diferencia de otros escenarios en otros momentos, parece que lo tienen bastante contenido. En resumen, crecimiento sí, pero perdiendo fuerza. No estamos en crisis, pero tampoco estamos en un momento de euforia. Y eso se acaba trasladando al mercado. Y recordar esto que es muy importante, porque en momentos como estos es cuando es más fácil equivocarse, dejarse llevar por titulares, intentar adivinar el mercado o tomar decisiones impulsivas. Y normalmente eso es lo que peor acaba. Por eso en el siguiente vídeo vamos a ver algo mucho más práctico, cómo prepararte para la próxima caída. Así que si te interesa este tema, te leo en comentarios, y si quieres que siga profundizando en este tipo de contenido, suscríbete al canal. Porque al final, más allá del ruido, lo importante es entender lo que está pasando y tomar las mejores decisiones con tu dinero, no con el del otro, con el tuyo. Y nos vemos muy pronto en el siguiente.